Camino a casa. Pedro apresuró el paso por el camino que bajaba al pueblo. Sentía en el vientre ese extraño calorcito que le nacía en la boca del estómago y le calentaba luego todo el cuerpo. Era la emoción del regreso, la misma emoción que lo hacía sonreír en la penumbra de la tarde fría. Habían pasado 5 años sin ver su tierra, su gente, su familia y sobre todo a su esposa Micaela. En su cabeza había sumado cada día de ausencia, cada día sin amor y sin compañía, y ya llevaba 1825 días. En todos ellos siempre la nostalgia por los besos de su mujer, por la luz del campo y por la risa de sus familiares y amigos. A medida que la distancia se acortaba y la ansiedad le hormigueaba en las manos, recordaba cómo había sido el día que tuvo que partir al país del norte en busca del dinero que siempre le faltaba, en busca del sueño que a veces se diluía en el polvo seco de la tierra árida. No sabía ni pizca de inglés y le costaba trabajo ubicar dónde estaba Atlanta, Georgia, pero la promesa de un trabajo seguro y bien pagado lo había empujado a la aventura. En aquel pueblo, donde había cada vez más hambre y lo único que lo detenía era su amor por la Mica, como él la llamaba cariñosamente. Pero las cosas se habían dado de esa manera. Todavía no había cumplido el año de casado y el destino lo obligaba a separarse de su mujer. Bajando la cuesta, divisó a lo lejos, en el oriente, el resplandor casi onírico que surgía del cementerio, porque llegaba a su tierra justamente el día 2 de noviembre, el día del festejo de los fieles difuntos. Por un momento pensó que había escogido muy mal día para regresar, pero la nostalgia y el destino eran así con él, obstinados e impredecibles. Con agrado miró aquel resplandor amarillento y recordó que toda la gente del pueblo iba al camposanto con velas, comida, oraciones y hasta música para recordar durante la noche a sus seres queridos que ya no se encontraban entre los vivos. Se sintió entonces orgulloso de esa tradición que desde niño conocía, porque los abuelos se han enseñado, para que él también se la enseñara a sus nietos. No pudo evitar compararla con el festejo que tenían los gringos y que él ya conocía, ese festejo del Día de Brujas, al que llamaban Halloween, y que no se parecía en nada a las creencias de su pueblo, porque en realidad aquel era un festival tonto de máscaras y dulces, porque esos gringos no tenían raíces como las de él, no tenían fe como la de su gente, no entendían la muerte como su raza. Esa fascinación por la muerte que desconcertó a los españoles cuando llegaron al Nuevo Mundo y que habían traspasado las barreras del tiempo para meterse hondo en la sangre de los mexicanos. Entonces sintió fuerte en la nariz el aroma del copal, porque en ese día no hay aire, solo el aroma de esa resina al ser quemada en las brasas vivas. No hay más luz que la que sale de las veladoras, cuyas flamas bailan a un ritmo que los vivos no entienden, y no hay más color que el amarillo chillón de las flores de cempasúchil, adornando tumbas y altares. Se imaginó cómo sería el rostro de la Micaela cuando lo viera entrar a la casa, cargando sendas maletas, repletas de cosas bonitas que le había estado juntando para dárselas todas de un jalón, el día que la tuviera otra vez enfrente, el día que regresara como se lo había prometido. Una noche antes de partir, ella había llorado mucho. Lloró todas las lágrimas que el amor es capaz de dar. No quería que partiera, no quería que la dejara sola, y menos recién casada. Trató de convencerlo de que juntos encontrarían la manera de salir adelante, que no se fuera al norte. A Pedro le partía el alma ver a su mujer sufrir así por aquella separación, pero él trataba de confortarla compartiéndole sus sueños. Una casa nueva con una ventana grande para que entrara siempre el sol. Una camioneta modesta, pero propia para llevar la mercancía que tal vez tendrían juntos. Y la más importante, la posibilidad de que sus hijos vivieran mejor de lo que les había tocado vivir a ellos.
Pero la mica solo sonreía con cierta amargura y se enjuagaba las lágrimas en el pecho de su esposo. Y cuando le vio ese brillo extraño en los ojos a Pedro, fue cuando comprendió que no lo detendría, porque él ya lo tenía decidido, que partiría a buscar los dólares junto con los otros muchachos que también se iban con la esperanza de encontrar una vida mejor para ellos y sus familias. Micaela se resignó a abrazar fuerte a Pedro con ganas de que durara más tiempo entre sus brazos, porque era el abrazo de despedida. Luego le besó con toda la ternura que era capaz de emanar de sus labios, y con el alma hecha a pedazos se separaron. Fue entonces cuando él le prometió regresar, tan pronto como tuviera un dinero ahorrado para realizar los proyectos que le había contado, y que además le iba a comprar al otro lado las cosas más hermosas que se encontrara para una mujer como ella. Aferró su mano al asa de la maleta que contenía los regalos prometidos y se sintió contento de poder cumplir con su palabra. Cuando avanzó por la calle principal, encontró el pueblo casi desierto, y a los que vio se movían de un lado a otro con cierta ansiedad, seguramente producida por la visita al cementerio que tenían que hacer. ¿Qué hubo, Pedro? ¡Qué gusto de verte!, le gritó desde la otra acera un hombre de edad mayor, con una sonrisa amplia y evidentemente emocionado por el encuentro. ¿Qué hubo, don Brígido? ¿Qué repuesto se ve? Voy llegando, pero mire nomás, lo veo muy bien de sus piernas. Pues mírame nada más, ahora sí, ya puedo hasta correr, respondió el hombre y continuó su camino. Pedro ya estaba a unas cuantas cuadras de su casa, la casa de su madre, donde encontraría a sus hermanos y a su mujer. Cuando miró la fachada, se llevó la mano al bolsillo y sacó la llave, que todavía pendía al llavero de pata de conejo que le habían regalado cuando cumplió 18 años. ¡Qué sorpresa se van a llevar!, pensó con alegría cuando recordó que nadie, absolutamente nadie, sabía que regresaba. Al ceder la hoja de la puerta de metal, encontró la estancia ordenada y tranquila. Un silencio armonioso le salió al paso. ¡Mamá! ¡Micaela!, gritó, pero nadie acudió a su llamado. Dejó las maletas junto a la maceta de la Teresita de flores moradas, que tanto le gustaba a su madre, y a grandes zancadas se internó en la casa. Todo estaba ahí justo como lo recordaba, siempre limpio y acomodado. Se dirigió a la habitación donde habían estado viviendo él y su mujer aquellos primeros meses de matrimonio, y el gusto que sintió lo estremeció por completo al encontrar la recámara ordenada, con el rostro del Sagrado Corazón de Jesús que le había regalado su hermana, colgado en la cabecera de la cama, y la fotografía grande de la boda colgada en otro extremo. Percibió entonces el olor a comida recién guisada y fue directo a la cocina. Todavía estaban los trastes sucios y el olor de guisado flotaba en el ambiente, pero no encontró comida alguna, ni en la estufa ni sobre la mesa. Entonces salió al patio y sonrió. Al encontrar el origen de tan suculento olor. Como cada año, su madre había montado el altar de muertos que le dedicaba a su marido y le había puesto la comida que cocinaba especialmente para esa ocasión. También estaba la olla de barro con café recién hecho y una jarra con agua. Dio media vuelta y se dispuso a ir al cementerio a encontrar a su familia, porque las ganas ya se le estaban convirtiendo en ansias por el solo hecho de estar en su casa otra vez. Salió de la vivienda, pero antes de que pudiera dar algunos pasos, doña Toña, una ancianita que había sido vecina suya, lo detuvo. ¿A dónde va, Pedrito? Se acaba de llegar. ¿Cómo le va, doña Toña? Voy a buscar. Quería darles una sorpresa y la sorpresa me la llevé yo. No se vaya, mejor espérelos, porque no deben de tardar. Los vi en el panteón hace rato. Ya venían para acá. ¿Está segura? Claro que sí. Mejor tómese mientras un cafecito, un jarro de atole. Ya ve que su mamá lo hace muy bueno. Tiene razón. Ya ni me acordaba que no he comido. Pedro dio media vuelta y entró nuevamente a su casa. La anciana le había recordado el apetito que ya traía atrasado, pero no había nada en la cocina.
porque lo más probable es que se hubieran llevado la comida al panteón. El hambre se le removía en el estómago y recordó entonces el altar, en el que su madre año con año ponía las ofrendas para su difunto esposo. Incluyó platillos con los guisos que más le gustaban. Recordó cómo su madre le decía a él y a sus hermanos que los vivos no podían comerse las ofrendas del altar porque eran solo para los difuntos que iban a disfrutarlas. Era muy niño y entendía poco sobre la tradición, pero siempre se robaba de ahí alguna guayaba o bien un pedazo de piloncillo, y no pasaba nada. Y recordando su travesura de niño, se sirvió un jarro de aquel aromático café aún tibio. Mientras bebía, miró con atención aquel altar. Le pareció magnífico, con su papel de china picado y sus floreros con varios tipos de flores, con sus platitos de barro con sal y azúcar, y las fotos en lo alto. En el altar había varias fotografías. Pedro se desconcertó y se acercó un poco para saber por qué había más fotografías, pero antes de que lograra ver con claridad, escuchó a su espalda la voz de Micaela. Sí cumpliste tu promesa, sí viniste. Él se abalanzó con los brazos extendidos hacia su mujer y la estrechó con toda la fuerza que da la ausencia, y para cuando se dio cuenta ya tenía los ojos llenos de lágrimas. La besó repetidamente y entonces cayó en cuenta cuánto la había extrañado, cuánto la había echado de menos su mirada, su cabello negro, el lunar junto a la boca. La pareja permaneció largo rato entrelazada, embebida en la emoción del encuentro, hasta que los interrumpió el barullo en la cocina. ¡Ya llegaron todos! Sí, ya llegaron. Fueron al panteón, dijo Mica. En ese instante su madre cruzó la puerta, vestida con sus ropas negras y cubriéndose del sereno con su chal azul. Puso en la mesa del altar una botella de tequila y sonrió con cierta amargura. «Mamá, mamá, ya regresé», gritó Pedro lleno de emoción, pero la mujer del cabello gris pareció no escucharlo. «¿Está enojada?», le preguntó a Mica desconcertado. «No te escucha», dijo alguien a su espalda. Pedro giró y quedó estupefacto al mirar en un extremo de la estancia la figura de su padre de pie, casi junto a ellos. Y antes de que pudiera articular una palabra, escuchó la voz de su madre murmurar: «Ojalá y les guste lo que les preparé, disfrútenlo», a la vez que acomodaba las 3 fotografías del altar. Una era la de su esposo, muerto hacía ya muchos años. La otra era la de su hijo Pedro, fallecido en un accidente cuando regresaba a casa desde los Estados Unidos. Y la última era la fotografía de su nuera Micaela, que había muerto de tristeza meses después de la muerte de su amado esposo.